Contratación pública, episodio 81. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 19 de septiembre de 2021, episodio número 81. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre la cesión de contratos públicos, una circunstancia quizá atípica que no está de más conocer. Vamos allá. Es cierto que a nuestro nivel, empresas normales, con contratos normales, no es común que una vez que logras la adjudicación de un contrato tengas la intención o necesidad de cederlo. Y es que, de entrada, cuando presentas oferta para hacerte cargo de la ejecución de un contrato y para emitir las facturas que correspondan, que es al fin y al cabo a lo que hemos venido, no estás pensando en cederlo, no estás pensando en salirte de la ecuación. Aunque lo cierto es que pueden pasar mil cosas y en un momento dado te puede resultar necesario o interesante poderte salir de un contrato. Y por eso es importante conocer esta posibilidad y, por supuesto, conocer sus límites y condiciones. Porque esto de la cesión de un contrato, como todo, tiene miga. Empecemos por definir qué es la cesión de un contrato público. La cesión de un contrato es la posibilidad de sustituir al titular de un contrato, a la empresa o profesional que venga ostentando la condición de contratista, por otra empresa o profesional que se haga cargo y continúe con la ejecución del contrato. Dicho de otra forma, que quien esté ejecutando el contrato pueda cedérselo a otro y que ese otro pueda hacerse cargo de un contrato que ya está ejecutándose. Esto es algo que, lógicamente, solo puede empezar a plantearse cuando cedente y cesionario están de acuerdo uno en ceder y el otro en recibir. Evidentemente, y como comentaba antes, que esto ocurra es algo ciertamente excepcional. Cuando participas en una licitación y cuando logras la adjudicación, estás pensando en ejecutar el contrato, en asumirlo y no en salirte de él. La cuestión es que la posibilidad existe y esta cuestión de la cesión de los contratos está prevista en la Ley de Contratos del sector público como una herramienta o instrumento que aporta una cierta flexibilidad cuando las condiciones del mercado o las nuestras así lo requieran. En definitiva, que si por cualquier circunstancia te conviene o necesitas dejar de ejecutar un contrato público, existen distintas opciones para que aquello no se convierta en un incumplimiento o en un problemón. Para acabar de definir qué es la cesión de un contrato público, diremos también qué no es. La cesión de un contrato no es la modificación del contrato que ya se venga cumpliendo o exista. Es simplemente la sustitución de un contratista por otro, sin ningún otro cambio. La cesión de un contrato no da origen a un nuevo contrato. El contrato es siempre el mismo. La cesión de un contrato no tiene nada que ver con el proceso de licitación que le precedió y que ya finalizó. Y por supuesto, la cesión de un contrato es un acto que está sujeto al cumplimiento de determinados principios y requisitos que están perfectamente delimitados en la Ley de Contratos del sector público. Por tanto, es una cuestión pautada y con unas normas o condiciones definidas. Bien, ya sabemos qué es la cesión de un contrato público, la sustitución de un contratista por otro. Aunque antes de seguir, hablemos de en qué situaciones se puede dar la cesión de un contrato público. Como te decía, esto de ceder un contrato es una circunstancia excepcional y normalmente las situaciones que pueden llevar a una empresa o profesional a tomar la decisión de ceder un contrato también son excepcionales. Vamos a comentar algunas para ilustrar el caso y ponernos en situación. Por ejemplo, problemas económicos, tener tensiones de tesorería, tener una cierta asfixia económica o incluso el caso, no te lo deseo, de estar planteando un concurso de acreedores. En fin, que puede darse la circunstancia de que o la empresa ya no pueda hacerse cargo del contrato porque está atravesando una situación complicada económicamente, o que el hecho de seguir con el contrato sea echar más leña a un fuego que ya se está descontrolando. Ojo, que también se puede morir de éxito.
por no tener los recursos económicos que se necesitan para atender a muchos clientes o a una demanda disparada. Por eso, en un caso así, lo conveniente y también lo más prudente es dar un paso atrás. Otro caso puede ser tener problemas organizativos. Me explico. En organizaciones pequeñas, a veces algunas personas son clave e incluso, en según qué circunstancias, insustituibles en el corto plazo. Sí, ya sé que San Preciso se murió, aunque lo cierto es que si una pieza clave de tu equipo, o tú mismo, está atravesando un problema personal grave de cualquier índole, y toquemos madera, que nos lleva a que esa persona tenga que separarse de la ejecución del contrato, oye, pues vamos a tener un problema muy grande. En un caso así, puede ocurrir que lo más conveniente sea deshacerse de las obligaciones que hemos contraído y hacerlo con el mínimo daño o efecto colateral posible. En un caso así, lo más probable es que la dimensión del problema personal supere con creces a la que se origina por la pérdida del contrato. Y por eso, y para no sumar más problemas, puede resultar interesante ceder el contrato a un tercero. Por cierto, ten en cuenta que el órgano de contratación también preferirá que todo siga como estaba previsto, que el contrato se ejecute normalmente, según lo previsto. Pero puede haber más circunstancias, como por ejemplo que la cesión del contrato te resulte conveniente, oportuna, que sea una buena opción. Claro que sí, no todo van a ser problemas. Por ejemplo, pongamos que mi empresa radica en Valencia, soy de Valencia, y que ya estoy ejecutando varios contratos, públicos y privados, y que tengo un contrato en Zamora. Pongamos que he logrado la adjudicación las últimas semanas de 2 contratos más, uno en Alicante, al lado de casa, y otro en Toledo, relativamente cerca. Bueno, pues quizá me convenga reorganizar mi trabajo y buscar a alguien a quien ceder el contrato de Zamora para centrarme en los contratos que tengo más a mano, en los que, por cierto, seguramente tendré más margen, aunque solo sea por no tener que asumir desplazamientos tan largos, que de Valencia a Zamora hay un trecho. Bueno, se entiende, ¿verdad? Pues estas son solo algunas de las circunstancias que se pueden dar y que nos pueden ayudar o nos pueden llevar a plantearnos la cesión de un contrato público. Ahora que ya estamos plenamente en situación, hablemos de las condiciones que se tienen que dar para ceder un contrato público. En primer lugar, y como comentaba antes, para ceder un contrato necesitamos a un cedente, quien está ejecutando el contrato, y a un cesionario, quien quiere sustituirle, ocupar su lugar, que están de acuerdo, el uno en ceder y el otro en recibir la cesión del contrato. O sea, 2 empresas o profesionales que están de acuerdo. ¿Vale? Pero la voluntad de ceder no basta. Para que un contrato pueda ser cedido, hay una cuestión que se debe cumplir sí o sí, una cuestión ineludible, y es que la cesión esté expresa e inequívocamente prevista en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Que en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación haya una cláusula en la que se diga algo así como los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero. O sea que, si en el mismo pliego de cláusulas administrativas de la licitación, que luego es siempre el contrato que firmas, no se ha previsto de manera clara, inequívoca, que el contrato puede ser cedido, no hay nada que hacer. Aunque quiera el órgano de contratación, aunque le convenga tanto o más que a ti, aunque lo que sea. Si no fue previsto en el pliego de cláusulas administrativas, no habrá cesión. Y lo contrario. Si en el pliego de cláusulas administrativas sí se ha previsto que el contrato se pueda ceder, podremos plantearnos la cesión. Y digo podremos plantearnos la cesión, porque no basta con que se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas. Hay más cuestiones que se deben cumplir, aunque esta es la primera y más importante. Hablemos ahora de las condiciones de la empresa o profesional que vaya a recibir la cesión, del cesionario. Para poder ser cesionario, hay que reunir los requisitos básicos para contratar con la administración, las conocidas como condiciones de aptitud, que son tener plena capacidad de obrar, hablo de esto en el episodio 25, no estar incurso en prohibición de contratar, hablo de ello en los episodios 27, 60 y 61, y acreditar la solvencia técnica y la solvencia económica. Y respecto de la solvencia económica y técnica, la Ley de Contratos del Sector Público prevé que el cesionario la tenga que acreditar en la medida que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato. Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo,
Si en la fase de licitación de ese contrato, que ahora se pretende ceder, la solvencia económica que había que acreditar era de 100.000 euros, una facturación de 100.000 euros, y a día de hoy se ha ejecutado un 25% del contrato, el cesionario tendría que demostrar una solvencia económica proporcional. En este caso, y atendiendo al porcentaje del contrato que se ha ejecutado, serían 75.000 euros. Y lo mismo ocurriría para la solvencia técnica. ¿Se entiende, verdad? Además, esto es interesante, ¿no? Seguro que a más de uno se le estarán ocurriendo cosas con esta posibilidad. Bueno, no te aceleres, acaba de escuchar todo el episodio. Ahora bien, hay un caso en el que no se aplica esto que te acabo de contar sobre las solvencias en el caso de cesión. Y es cuando en la licitación se exigió una determinada clasificación al cedente, a la empresa que resultó inicial y originariamente adjudicataria del contrato y ahora lo quiere ceder. En ese caso, el cesionario, la empresa que recibe la cesión del contrato, deberá estar en disposición de la misma o superior clasificación que en su día se le exigió al cedente. Hablo sobre clasificación como contratistas del Estado en los episodios 37, 38 y 39. Bien, pues estas son las condiciones que debe cumplir o reunir la empresa o profesional que reciba el contrato cedido. Fácil, ¿no? Bien, pues ahora nos falta el placet, la bendición o conformidad del órgano de contratación, la autorización del órgano de contratación. Porque para que la cesión de un contrato público se pueda llevar a cabo es necesario solicitar la autorización del órgano de contratación. Esto de ceder un contrato público no es algo que nos podemos arreglar entre cedente y cesionario. No, que va. El cliente, la administración, lo tiene que consentir, lo tiene que autorizar. Y es que sin autorización no hay cesión. ¿Y qué hará el órgano de contratación cuando le solicitemos autorización para ceder el contrato? Bueno, pues se irá a leer lo que la Ley de Contratos del Sector Público ha previsto para este caso y hará varias comprobaciones. Te las cuento. Primera cuestión que comprobará el órgano de contratación: si el cedente ha ejecutado al menos el 20% del contrato. Esta es una de las cuestiones que establece la ley como requisito para que pueda autorizarse la cesión de un contrato. Esto quiere decir que un contrato no puede ser cedido al poco de ser iniciado o habiendo ejecutado tan solo una mínima parte de este. Para que un contrato pueda ser cedido, tiene que estar ejecutado al menos un 20% del contrato. Un 20% que, entiendo yo, se calcula sobre el precio de adjudicación. Aunque es cierto que hay una circunstancia en la que esta regla del 20% ejecutado puede ser obviada, eludida, y es cuando se da el caso de que la empresa cedente haya entrado en concurso de acreedores. En ese caso, el órgano de contratación puede autorizar la cesión para evitar males mayores, sin tener en cuenta esta cuestión del 20% del contrato ejecutado. Segunda cuestión. El órgano de contratación podrá autorizar la cesión siempre que las características del cedente, del contratista actual, no hayan sido determinantes para su adjudicación. En este caso, que estaremos de acuerdo que no es muy claro y en un momento dado cualquiera puede interpretar de distinta manera, lo que el órgano de contratación comprobará es que alguna cualidad técnica de la empresa o de las personas que iban a ejecutar el contrato fue tenida en cuenta como criterio de adjudicación. Ojo con esto, porque, a mi entender, solamente se pueden valorar características de esa índole cuando se han establecido como criterios de adjudicación. Me explico. Lo normal es que todas esas cuestiones relativas a cualidades técnicas sean tenidas en cuenta como requisito de solvencia. Dicho de otra forma, cuando el órgano de contratación quiere que ese contrato solo lo puedan ejecutar empresas con tales o cuales características, entonces esas tales o cuales características formarán parte de los requisitos de solvencia que se exijan en la licitación. ¿Se entiende? Bien. En cualquier caso, y debido a esto, lo normal es que las características del cedente no hayan sido determinantes para que éste lograra la adjudicación del contrato y, por tanto, esta cuestión no sea más que un mero trámite en el que se constata esta circunstancia. Tercera cuestión. El órgano de contratación tiene que valorar, comprobar que, por efecto de la cesión, no se está restringiendo la competencia en el mercado. La ley dice textualmente que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No abundaré en esta cuestión, ya que entiendo que, a efectos prácticos, y salvo que se trate de contratos de concesión o gestión de obras o servicios públicos, no es una circunstancia que se pueda dar fácilmente. Menos aún a empresas y contratos normales y corrientes, como es nuestro caso.
Cuarta cuestión que comprobará el órgano de contratación: que tras la cesión del contrato no se dará una alteración sustancial de las características del contratista. Te voy a explicar esto usando un ejemplo parecido al de antes. Pongamos que se trata de un contrato para el que en fase de licitación se exigieron solvencia económica y solvencia técnica por un importe de 300.000 euros y que en el momento de cesión del contrato este se ha ejecutado en un 50%. En este caso, y según te comentaba hace un momento, bastará con que la empresa cesionaria, la que reciba el contrato, pueda acreditar solvencias en proporción al porcentaje que resta por ejecutar. En este caso, el 50%, 150.000 euros. Supongamos ahora que la empresa a la que se pretende ceder el contrato llega justa a esa cifra de 150.000 euros. Y esto daría igual que fuera en una de las dos solvencias, la económica o la técnica, como las dos a la vez. Bien, independientemente de que tan solo reste el 50% del contrato por ejecutar, ¿no crees que igual se le atraganta el contrato a esta empresa? ¿No crees que efectivamente no es lo mismo una empresa que la otra? Se estaría dando una alteración sustancial de las características del contratista al proponer que se haga cargo del contrato una empresa que jamás se hubiera podido plantear ejecutarlo desde el principio. Al fin y al cabo, estaríamos planteando ceder el contrato a una empresa que no hubiera podido resultar adjudicataria de este por no alcanzar los requisitos de solvencia que se exigen para ello. ¿Se entiende, no? Ciertamente, en un caso así, es probable que el órgano de contratación estimase que se está dando una alteración sustancial de las características del contratista. Sería razonable dudar sobre las capacidades de asumir las responsabilidades y deberes que la ejecución del contrato conlleve, por más que solo quede o solo reste el 50% por ejecutar. Bien, pues estas serían las 4 cuestiones que el órgano de contratación tendría en cuenta para autorizar la cesión del contrato. 1. Que el cedente haya ejecutado al menos un 20% del contrato. 2. Que las características del cedente no hayan sido determinantes para que éste lograra la adjudicación del contrato. 3. Que por efecto de la cesión no se esté restringiendo la competencia en el mercado. Y 4. Que tras la cesión del contrato no se dará una alteración sustancial de las características del contratista. No es difícil, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Bien, pues situémonos. Nosotros, antes de plantear al órgano de contratación la cesión del contrato, hemos podido conocer y comprobar que cumplimos con los requisitos o condiciones que el órgano de contratación observará antes de autorizarla. Luego plantearemos la cesión, aportando todos los documentos que permitan al órgano de contratación comprobar estas 4 condiciones que te acabo de nombrar. ¿Y ahora qué? ¿Toca esperar? Pues sí. Te cuento las 3 cosas que pueden pasar a continuación, una vez que has solicitado autorización para ceder el contrato. En primer lugar, el órgano de contratación tiene 2 meses para decidir sobre el asunto. Ya sé que es mucho tiempo, aunque al menos es un tiempo tasado, especificado, claro. ¿Y si pasados los 2 meses no contestan? Bueno, pues entonces la Ley de Contratos del Sector Público ha previsto que, si callan, otorgan. La callada por respuesta tiene los efectos de un silencio administrativo positivo. O sea que, si no contestan en 2 meses, podemos entender que han autorizado la cesión del contrato y ésta se puede llevar a cabo. Bien, esta cuestión obliga a que el órgano de contratación se pronuncie sobre el asunto y no lo deje caer en saco roto. Y tercera cosa que puede pasar, que el órgano de contratación no autorice la cesión. Y si esto ocurre, las cosas se quedan como estaban. El contrato continúa con su contratista inicial y se sigue ejecutando en los mismos términos previstos. En mi opinión, y teniendo claro el qué, lo importante es el cómo. Así que, si en algún momento te planteas la cesión de un contrato, ten especial cuidado en cómo lo haces, en cómo lo planteas. Esa es la clave. Total, que si las cosas se hacen bien y la cesión se plantea de la forma adecuada, lo normal será obtener la autorización del órgano de contratación. En ese caso, y para que la cesión sea efectiva, esta se tendrá que formalizar entre el cedente y el cesionario en un documento público, es decir, en una escritura otorgada ante notario. Estos serían los costes de la cesión. Bueno, estos y los del impuesto sobre actos jurídicos documentados a que haya lugar, ¿no? El caso es que, inmediatamente después de formalizar ante el notario la cesión del contrato, un original de esa escritura deberá ser aportado al órgano de contratación para que tome conocimiento de que la cesión que autorizó ha sido formalizada conforme se establece en la Ley de Contratos del Sector Público y que ésta surta sus efectos. Así que, para ir terminando, hablemos de los efectos, de las implicaciones de la cesión del contrato, para unos y para otros.
Vamos a ver. Para el cedente, el que cede el contrato. Bueno, el que cede el contrato queda liberado de todas las obligaciones que de él resulten. Podrá recuperar la garantía definitiva que aportó y, en definitiva, salirse del contrato limpiamente, sin más. El que ha cedido el contrato podrá seguir su vida y olvidarse de ese contrato, que para eso lo ha cedido. Para el cesionario, el que recibe la cesión y sustituye al contratista inicial. Bueno, este se subroga en todos los derechos y obligaciones del que le ha cedido el contrato. O sea que será responsable a todos los efectos del trabajo que realizó el cedente y, por supuesto, del trabajo que haya realizado él hasta la finalización del contrato. Atención con esto. El que recibe el contrato y sustituye al contratista inicial se hace responsable de todo ante el órgano de contratación. Asume el trabajo realizado y todos los derechos y obligaciones que hubiera previstos en el contrato. Y por supuesto, lo hace en las mismas condiciones en las que el contrato fue adjudicado, en cuanto a precio y al resto de condiciones que sirvieron para adjudicar el contrato y que figuran en el mismo contrato y figuraron antes en los pliegos. Así que, si en algún momento te ofrecen recibir la cesión de un contrato, infórmate bien para no llevarte sorpresas. Y por último, efectos de la cesión para el órgano de contratación, para la administración, para nuestro cliente. Si la cesión del contrato estaba prevista en los pliegos y el órgano de contratación estimó que cumplía los requisitos que se establecen en la Ley de Contratos del sector público y, por tanto, autorizó la cesión, el órgano de contratación no se ve afectado en nada. Sigue teniendo ante sí a un contratista que cumple con las condiciones de aptitud y que voluntariamente se ha subrogado en los derechos y obligaciones que en su momento asumió otro. Así que, para la administración, para el órgano de contratación, no cambia nada. El contrato se debe seguir ejecutando en los términos previstos. Bien, para acabar, no es lo mismo cesión que sucesión del contratista, son dos cosas distintas. Tampoco he abordado las particularidades que presentan los contratos de concesión de obras o de servicios, porque no son habituales en las empresas normales, que son la gran mayoría, y tampoco he abordado la particularidad de la SUTE en estos casos. Y he dejado en escuelacpe.com/81 el enlace a un ejemplo que ilustra el trámite que siguió un órgano de contratación, y además que hizo de forma impecable, todo hay que decirlo, para autorizar la cesión de un contrato público. En resumen, la cesión de un contrato público es la posibilidad de sustituir al titular de ese contrato, a la empresa o profesional que actualmente lo esté ejecutando, por otra empresa o profesional que se haga cargo y continúe con la ejecución del contrato. Para que esto ocurra, es obvio, necesitamos que cedente y cesionario estén de acuerdo en dar y recibir el contrato, pero hay muchas más cosas que se deben cumplir. La primera e ineludible es que la cesión esté expresa e inequívocamente prevista en el pliego de cláusulas administrativas, que en el pliego de cláusulas administrativas que sirvió de base a la licitación y, por tanto, en el contrato que se formalizó con la administración, se previera esta circunstancia. Y el siguiente requisito ineludible para que la cesión de un contrato público se pueda llevar a cabo es que el órgano de contratación autorice la cesión. O sea que ha de estar prevista en pliego y contrato y ha de ser autorizada por el órgano de contratación. Ya sabes, sin autorización no hay cesión. Para poder ser cesionario, para poder recibir la cesión de un contrato público, hay que reunir los requisitos básicos para contratar con la administración, las conocidas como condiciones de aptitud, que son tener plena capacidad de obrar, no estar incurso en previsión de contratar y acreditar la solvencia técnica y la solvencia económica. Teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos plantear al órgano de contratación que autorice la cesión del contrato. Aunque antes de autorizar la cesión, el órgano de contratación tendrá que comprobar 4 cosas. 1. Que el cedente haya ejecutado al menos un 20% del contrato. 2. Que las características del cedente no hayan sido determinantes para que éste lograra la adjudicación del contrato. 3. Que por efecto de la cesión no se esté restringiendo la competencia en el mercado. Y 4. Que tras la cesión del contrato no se dará una alteración sustancial de las características del contratista. A partir de ahí, y una vez planteada la cesión al órgano de contratación, este tiene 3 opciones. Decidir sobre el asunto en, como mucho, los 2 meses siguientes, dar la callada por respuesta, lo que en este caso implica que sí autoriza la cesión, o no autorizar la cesión del contrato, en cuyo caso las cosas seguirán como están. Y por último, cuando una empresa o profesional es cesionario de un contrato, asume todos los derechos y obligaciones del contrato. Y hasta aquí el episodio 81.
En el próximo episodio hablaremos sobre la jurisprudencia y las referencias en la interpretación de la ley de contratos del sector público. Vaya tema. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.